Todavía no se consigue tocar el techo de la curva de contagio por coronavirus, pero los expertos aseguran que esto podría producirse en los próximos días. Las cifras siguen en aumento, los contagios en España ascienden a 56.188 y lo peor, las muertes, 4.089. En Canarias hay 784 casos acumulados y hay que lamentar 25 personas fallecidas. En Fuerteventura, de los 23 casos activos por COVID-19, uno es un bebé de 3 meses. El bebé, según fuentes de sanidad, presenta buen estado de salud tras haber dado positivo. Está en su domicilio, se hace un seguimiento exhaustivo, pero no presenta síntomas. Y en aislamiento permanecen los residentes y trabajadores de la residencia Hogar San José en La Laguna, en Tenerife, que atiende a mujeres con discapacidad. En el centro se han confirmado 23 casos de coronavirus, solo una de las pacientes permanece ingresada. Anoche en esta casa pudieron escuchar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, respondiendo en directo a las preguntas del periodista y administrador único de Radio Televisión Canaria, Paco Moreno, sobre la situación en las islas respecto al coronavirus. También respondía a las preguntas que nos habían hecho llegar ustedes, los telespectadores. Una entrevista que fue seguida por 100.000 espectadores de media y que siguió todas las medidas establecidas por las autoridades para evitar riesgo de contagio. La entrevista dejó muchos titulares. Torres confirmó en directo que acababa de cesar a la consejera de Sanidad. También aseguró que estamos en uno de los momentos más duros, pero que el final de esta situación, en su opinión, está cada vez más cerca. Dije que íbamos a salir del túnel y que veríamos esa luz pronto. Y vuelvo a decirlo hoy. Estamos en ese túnel, estamos en un momento complicado, vendrán días duros, también lo he dicho en los días anteriores, pero saldremos de esta como hemos salido de otras. Y hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno, presidido por Ángel Víctor Torres. Es la primera reunión del Ejecutivo tras el cese de la consejera de Sanidad, un área que va a gestionar el actual consejero y portavoz del Gobierno, Julio Pérez. Las reacciones al cese de Teresa Cruz como consejera de Sanidad no se han hecho esperar. En unos minutos les mostramos las posturas de los diferentes grupos parlamentarios sobre este asunto y sobre la situación sanitaria en Canarias. Y en este tiempo de confinamiento y de crisis sanitaria también hay que atender a la situación de muchas familias que se encontraban en situación más desfavorecida. Cruz Roja en El Hierro ha llevado a cabo la campaña de distribución de alimentos que llegará a 60 familias. Y esta imagen de un hombre rompiendo el confinamiento, saqueando a pasear una gallina en Lanzarote, ha dado la vuelta a todo el país y a muchos no les ha hecho gracia, dado que ver que algunos rompen el sacrificio que están llevando una gran mayoría en esta situación, pues es un agravio comparativo evidente. 557 personas han sido detenidas desde que comenzó el estado de alarma. La crisis del coronavirus será abordada en profundidad esta noche en el programa Fuera de Plano a partir de las 9:30, justo después de TN2, un programa que este jueves incorpora en la presentación al periodista Miguel Ángel Dajuani. Nos lo cuenta él mismo. Esta semana me incorporo al equipo de Fuera de Plano, ese equipo que todas las semanas, los jueves a las 9:30 de la noche, después del Telenoticias 2, analiza los temas más importantes que marcan la actualidad, no solo en Canarias, sino en el resto del mundo. Y todavía el tiempo nos permite una de las imágenes del día, y es que el Teide continúa cubierto de nieve, la imagen que no podemos disfrutar in situ, al menos podemos contemplarla a través de la televisión. Los contagios en España ascienden a 56.188 y las muertes superan ya las 4.089. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en comisión parlamentaria para analizar la situación que vive el país con la expansión del coronavirus, que aún no toca techo en su contención. Silvia Mascareño, el ministro está confiado en que pronto se podrá contener la famosa curva que hay que aplanar.
Sí, el ministro, ese ha sido el principal titular de la comparecencia de hoy del ministro de Sanidad. Dice que estamos en un cambio de tendencia, que parece que se está aplanando esa curva. Aún así, asegura que nadie puede decir con certeza cuándo llegaremos al pico. Y ya está tajante, dice que el gobierno se está dejando la piel en comprar todos esos materiales necesarios para hacer frente a la pandemia. Pone ejemplos de mascarillas distribuidas a distintas comunidades autónomas, entre otras Canarias, unas 192.709 mascarillas entre el 10 y el 25 de marzo. Y además, ella también dice, advierte, los primeros días de abril, las primeras semanas serán las más complicadas en los hospitales de toda España, aunque con diferencias por comunidades autónomas. Serán los días en los que las unidades de cuidados intensivos estén hasta arriba. Aunque con mucha cautela, por primera vez se escucha de boca del ministro de Sanidad palabras esperanzadoras. Según el análisis de nuestros expertos y con todas las precauciones, los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en iniciando una fase de estabilización. O lo que es lo mismo, se podría estar llegando al llamado pico de la curva. Salvador Illa ha asegurado que el gobierno se está dejando la piel para dotar a los sanitarios de las medidas necesarias para su protección y para ello ha anunciado la compra de material en China por valor de 509 millones de euros. 585 millones de mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas, 11 millones de guantes, más de 5,5 millones de test de diagnóstico rápido y un total de 1.114 equipos de respiración asistida, además de los materiales que hemos solicitado a través de los procesos de compra conjunta de la Unión Europea, donde hemos solicitado 35 millones de mascarillas, 4.000 respiradores y más de medio millón de kits para realizar test rápidos. Material que se irá recibiendo las próximas 8 semanas. Salvador Illa ha destacado además que España está teniendo un papel relevante en la investigación, desarrollo y producción de la vacuna para el COVID-19. Madrid sigue siendo el epicentro de este foco en todo el país. Es allí donde se concentra el mayor número de afectados. El rey ha visitado las instalaciones de IFEMA, donde se ha instalado el hospital de campaña. De los 4.089 fallecidos en España, algo más de la mitad, el 51,11%, perdió la vida en Madrid. Ha sumado en las últimas 24 horas 265 muertes, 2.569 contagios y 71 ingresos más en la UCI. Eso sí, el incremento de positivos y de fallecidos es ligeramente menor que en días anteriores y ha aumentado en un 28% el número de pacientes curados. En la Comunidad de Madrid ya hay un total casi el 23% de altas y sabemos que en la Comunidad de Cataluña hay hasta un 14,5% de los casos han sido dados de alta. Aún así, la situación es crítica. La comunidad trabaja en un protocolo que establecería criterios para aceptar o descartar ingresos hospitalarios. En el Congreso se ha pedido solidaridad con Madrid. Y ahora Madrid necesita el conjunto de España, señorías. Hoy es Madrid, pero mañana, como lo he dicho en mi intervención inicial, puede ser Cataluña y pasado otras comunidades autónomas. Y debemos estar unidos para ganarle al virus. La ciudad luce así estos días. Sus calles están vacías. Su ayuntamiento también busca más material para sus trabajadores. Bueno, Madrid está próxima a gastar unos 19 millones de euros en EPIs. Es de las cosas que como ayuntamiento tenemos, de las primeras cosas que tenemos obligación de hacer es proteger a nuestros trabajadores. Representáis hoy de una manera nítida el esfuerzo titánico que se está haciendo en muchos lugares de España. Felipe VI ha visitado el hospital de emergencia montado en IFEMA, un centro sanitario que acoge 1.396 camas y que podría ampliarse hasta las 5.000, lo que lo convertiría en el hospital más grande de España. Allí trabajan 400 médicos, más enfermeros y auxiliares. Primera reunión del Consejo de Gobierno tras el cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, una decisión que confirmó anoche en directo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en esta casa. Asume las funciones de Sanidad el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. En el Presidencia está nuestro compañero Daniel Álvarez. Daniel, ¿ya ha terminado el Consejo de Gobierno?
Aún no, Roberto, seguimos a la espera de la conclusión de ese Consejo de Gobierno en el que, como dices, la gran novedad es la no presencia de Teresa Cruz después de que ayer fuera destituida en su cargo de consejera de Sanidad. En unos minutos debe comparecer en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo Regional, Julio Pérez, que, por cierto, como dices, asume esas mismas competencias, todo después de que a lo largo de esta mañana se reuniera por primera vez el Comité de Gestión Económica de esta crisis por coronavirus para analizar las posibles consecuencias y el impacto económico, en materia económica, que va a tener toda esta situación. En unos minutos, como decimos, el portavoz del Ejecutivo Regional le dará a conocer todo ese tipo de medidas. De momento aquí, todavía a la espera. Y como decíamos, el presidente canario fue entrevistado anoche en Radio Televisión Canaria por el periodista y administrador único Francisco Moreno. Ángel Víctor Torres habló de la situación que estamos viviendo, manifestó que el virus ha cogido por sorpresa no solo a la sanidad canaria, sino a todos los sistemas sanitarios del mundo. Se ha mostrado confiado en que Canarias superará esta crisis. El interés de los canarios por no conocer la última hora se pudo constatar anoche en el seguimiento que tuvo la entrevista, con una media de 100.000 espectadores. Unos 226.000 canarios la siguieron al menos un minuto. El presidente de Canarias admitió que las islas necesitan de más material, que la sanidad canaria no tenía. Es vital, dijo, proteger al personal sanitario. Y había un material acorde a la realidad que se vivía, pero esto superó cualquier previsión. Que necesitamos esos test rápidos que no son absolutamente seguros frente a los test del PCR, que lo son más. Los necesitamos urgentemente en todas las comunidades para poder hacer miles y miles de pruebas. Inevitable referirse al relevo en la Consejería de Sanidad. Es una decisión sopesada, repito, difícil y compleja, dolorosa, pero que la hago pensando en el bien general. Creo que es la mejor decisión. En una crisis sanitaria sin precedentes, Torres llamó a la unidad de la clase política. La gente está angustiada, tiene ansiedad, quiere salir de esta y quiere que los responsables públicos seamos ejemplo. A la población agradece el confinamiento y asegura que en las islas lo estamos haciendo bien. Esto está siendo especialmente duro, pero también quiero decir que es la única manera, porque no hay otra, y por tanto, cada día que pase hay que entenderlo como un día más cerca de la victoria. 8.000 ERTEs anunciados, cierre total del turismo, y para ese día después Torres manda un mensaje a las instituciones. Todos los recursos deben dirigirse a rescatar a la población. Hemos tenido que salir a comprar y lo hemos hecho ya. Ayer llegaron 2 aviones militares con material. Hoy en el Consejo de Gobierno hemos aprobado cerca de 5 millones de euros para comprar con una empresa ya establecida material que viene de China. Empresarios canarios también van a fletar un avión. Es decir, estamos tomando todas las decisiones para actuar desde Canarias. La propia entrevista, como ven, no fue ajena a las medidas de seguridad sanitarias. El personal usó guantes y mascarillas, no hubo saludos y la distancia entre entrevistador y entrevistado fue mayor de la habitual. Las reacciones al cese de Teresa Cruz, que confirmó el presidente en esta entrevista, han llegado desde todos los partidos políticos. Los grupos con representación en el Parlamento coinciden en que lo más importante ahora es aunar esfuerzos para superar la crisis sanitaria cuanto antes. A la hora de cesar a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Obal, no debió ser una decisión nada fácil. Estoy segura que ha sido una decisión muy meditada en una situación sanitaria muy complicada, por lo que desde el grupo parlamentario apoyamos la decisión que tome el presidente del Gobierno. Entendemos además que se quiera rodear de profesionales, personas con muchísima experiencia, para que los errores durante esta crisis sean los mínimos. Era muy difícil que el Gobierno, si quería mantener la unidad de acción y el apoyo de todo el mundo para resolver este problema del coronavirus, tenía que tomar una decisión, el presidente tenía que tomar una decisión de cómo se estaban haciendo las cosas en sanidad. Yo sé que es doloroso, que es difícil siempre de afrontar una situación de ese tipo, pero estábamos en crisis, en una crisis importante para toda la sociedad canaria, y yo creo que el presidente ha adoptado la mejor solución posible. Meses pidiéndolo, ya en el Parlamento de Canarias lo hicimos hace unos meses, viendo cómo la sanidad se deterioraba de una manera rápida en Canarias, con un aumento en listas de espera, con muchos problemas con los sanitarios, y el señor Torres no nos hizo caso. Pero no es momento de exigir responsabilidades. Lo que toca es más medidas de protección frente a los sanitarios. Somos la comunidad autónoma con más sanitarios infectados de toda España.
Desde Nueva Canarias, como hemos hecho hasta ahora, cerramos filas con el Gobierno. Respetamos esta decisión, una decisión sin duda alguna difícil, dura, compleja, dolorosa, pero es cierto que estamos viviendo momentos extremadamente duros, momentos muy complejos, sin duda alguna, el momento más difícil que cualquier gobierno probablemente se haya enfrentado hasta el día de hoy por la excepcionalidad de las medidas que se están tomando. En estos momentos se demuestra más que nunca la necesidad de una sanidad pública y de calidad y se evidencia la necesidad de contar con recursos suficientes, humanos y materiales, para que el sistema público sanitario y sus trabajadores respondan con eficacia y con calidad como lo están haciendo. Eso es lo que vamos a defender siempre. Y a Teresa Cruz-Oval le agradecemos su trabajo porque consideramos que en el futuro este gobierno va a seguir apostando por la sanidad pública. Ha sido lo que había que hacer, ha sido coherente con la demanda que le planteaban mucha gente me refiero en el ámbito sindical, en el ámbito profesional de la sanidad, en el ámbito de la coherencia y de la necesidad de compatibilizar los esfuerzos de la sanidad pública y privada y por tanto para el interés general era lo mejor y también para la cohesión del pacto de gobierno. Estamos en una carrera contrarreloj para salvar vidas. Desde Ciudadanos confiamos en que este nuevo equipo tome las riendas para frenar el COVID en Canarias. Necesitamos ya el material para proteger a nuestros sanitarios, que lleguen también a las islas los test rápidos tan importantes y la mejor atención para nuestros enfermos. Eso ahora es lo más importante y lo más urgente que hay que atender. Vamos a repasar cómo está la situación de esta pandemia. Empezamos a nivel global. Se habla de 480.000 casos activos en todo el mundo, pero a nadie se le escapa que probablemente esa cantidad sea incluso 10 veces mayor, porque no se hace test a todo el mundo. Ya se ha llevado por delante a 21.571 personas. En China se terminaron los casos en 81.782 con 3.200 fallecidos. Después miramos en Europa la situación en Alemania, que llama la atención, solo 222 fallecidos para casi 40.000 casos. En nuestro país la situación es distinta, 56.188 casos y lo peor, 4.089 fallecidos. En Italia, 74.000 casos y 7.000 fallecidos, la situación es peor aún. Y en Estados Unidos habrá que ver cómo está la situación en los próximos días, pero todo apunta a que esas cifras que ven, 69.000 contagiados y 1.046 fallecidos, lamentablemente van a ascender porque ya saben que no en todos los estados se está llevando a cabo el mismo tratamiento frente a la enfermedad. Algunos están confinados, otros no. Vamos a ver nuestro país, cómo está la situación por comunidades. Sigue siendo Madrid la que ostenta la mayoría de los casos, pero atención porque en las últimas horas Cataluña, ahí está con más de 11.000 casos, se le está acercando bastante a esa situación problemática. En relación a su población destaca también el caso del País Vasco, con muchísimos contagios. Ya de forma más lógica aparecen las comunidades con mayor población, como es Andalucía, y también las más cercanas al foco ahora mismo de esta pandemia en nuestro país, que es Madrid, pues Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde también han aumentado los casos considerablemente. Y esta es la situación en Canarias a día de hoy. 784 casos, hay que lamentar 25 fallecidos, ha habido un último fallecido en la isla de Lanzarote y 18 altas hasta el momento. Se puede decir que la situación está siendo contenida por lo menos para que los servicios de emergencia no se vean desbordados en nuestra comunidad autónoma. Y ojalá siga así, evitándose ese desbordamiento, aunque también es verdad que la mayoría de personal sanitario contagiado en proporción se da aquí también en Canarias, de personal sanitario que atiende a los enfermos. Un bebé de tan solo 3 meses ha dado positivo por coronavirus en Fuerteventura. Se trata además del primer caso de un niño tan pequeño que se confirma en las islas. Almudena Betancor, ¿cómo se encuentra?
El bebé de 3 meses que ha dado positivo por COVID-19 aquí en Fuerteventura presenta buen estado de salud. Así lo ha confirmado Sanidad. Además, está en su domicilio, aunque se le está haciendo un seguimiento exhaustivo por parte de los sanitarios. En un primer momento, y según informaciones de Sanidad, el bebé se habría contagiado en el entorno familiar, ya que los padres han dado positivos. Desde que se conociera el primer caso de COVID-19 aquí en Fuerteventura el pasado 7 de marzo, parece que la situación en la isla Majorera se estabiliza. Ahora mismo son 23 los casos activos. Uno de ellos se encuentra aquí hospitalizado en el hospital de la isla en planta. El resto están bajo seguimiento domiciliario. Mientras tanto, todos los municipios de la isla continúan intensificando esas labores de desinfección en los espacios públicos. Sanidad confirma 23 casos positivos de coronavirus en la residencia Hogar San José, en La Laguna, en Tenerife, por lo que los trabajadores ya hace días han iniciado el aislamiento en el propio centro. Así es, en esta residencia de Finca España se ha procedido ya al protocolo de aislamiento, ya que hay tanto trabajadores como usuarios contagiados. Todo comenzó con el ingreso de una usuaria el día 19 que actualmente está hospitalizada. Los positivos presentan síntomas leves o están asintomáticos. Hay que decir que esta residencia alberga a 52 personas, pero entre los 22 que están contagiados hay 13 que son trabajadores, hay 2 religiosas, 7 usuarios y un voluntario. Javier Alonso Ramírez es médico especialista en geriatría, vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, preocupa especialmente la situación en este tipo de centros, ¿verdad? Porque ahí se produce, o ahí se concentran personas muy vulnerables. Sí, efectivamente, en los centros residenciales encontramos un perfil de paciente que es el paciente geriátrico, y el paciente geriátrico no solo está caracterizado por el incremento de la edad avanzada, sino que presenta múltiples enfermedades. Además suelen presentar también una dependencia de otras personas para su desempeño en el día a día, lo cual requiere un contacto estrecho con estos trabajadores sanitarios, y a menudo también presentan deterioro cognitivo o demencia, lo cual hace muy difícil que las medidas de prevención que aplicamos en la población general se puedan aplicar también en ellos. Y además, doctor, por lo que hemos podido escuchar, el sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa del cuerpo, pierde eficacia a medida que sumamos años. Sí, efectivamente, durante el paso de los años, pero también a menudo por la polifarmacia que presentan y por las múltiples enfermedades hacen que su sistema inmunitario suele estar un poco más comprometido, y esto facilita pues la replicación del virus, aunque bueno, a día de hoy no sabemos mucho al respecto, pero sí que la expresión de la enfermedad pues en un porcentaje más alto que el resto de la población sea más grave, y es por eso lo que casi el 50% de las defunciones que hemos tenido en Canarias se haya producido en pacientes mayores de 70 años. Claro, y se produce además, no sé, una especie de ansiedad que deben tener. Yo me pongo en la mentalidad, claro, de estas personas que son señaladas como principales víctimas de esta situación, y claro, debe haber una situación de presión psicológica también bastante importante para ellos. Sí, para ellos los trabajadores de los centros. No debemos olvidar que somos a menudo nosotros los vectores del contagio. Los mayores desde hace ya unas semanas se están protegiendo mucho en las residencias, se han restringido los accesos de familiares. A menudo se hacen también videollamadas para que estén en contacto con ellos, pero no se permiten las entradas y las salidas de personal externo a la residencia. Entonces, los casos que muchas veces nos encontramos son producto de nosotros, los que entramos en contacto con ellos. Y claro, en una población especialmente vulnerable, pues son tiempos en los que lo que toca es atender y cuidar, como siempre hemos hecho, pero hoy aún más. Las noticias del hallazgo de muchas personas enfermas y de personas ya fallecidas incluso en algunos centros en la península puede llevar a muchos a mostrarse inquietos con los cuidados que reciben en las clínicas aquí o en los centros de mayores donde estén aquí internados estas personas. Pero yo me imagino que no habrá ninguno que se quede sin asistencia, aunque haya contagios en su interior, ¿no?
No, miren, los profesionales sanitarios, llevamos eso en la vocación, lo llevamos innato, y especialmente el gremio sanitario en las residencias de mayores tiene una especial sensibilidad y una especial formación. Las noticias que han llegado de centros en la península hay que interpretarlas con cautela y hay que analizarlas, pero no deben ser nunca motivo para que se tomen políticas basadas en el miedo, que no estén sustentadas en lo que dicen los expertos, salud pública y los especialistas en medicina preventiva y en epidemiología. Todos nuestros mayores, especialmente en Canarias, van a ser atendidos, vamos a seguir cuidando de ellos, los profesionales, los equipos de geriatría que se encargan de su atención, vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a seguir atendiéndolos y vamos a salir juntos de esta crisis. Javier Alonso Ramírez, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, pues hay ese mensaje de tratar de reducir el miedo que evidentemente debe haber, sobre todo en las personas más vulnerables, y tener en cuenta que efectivamente esa atención permanece completamente. La tarea de adquirir los productos esenciales se complica para las personas mayores con discapacidad o sin recursos. Por ese motivo los ayuntamientos han activado planes para ayudarlos. Vamos a mostrarle alguno de ellos. Comprar en un supermercado o farmacia puede ser una tarea complicada para las personas de riesgo. Las instituciones amplían sus servicios para ayudarles en el día a día. El municipio Gran Canario de Moya tiene un censo con un alto número de personas mayores. Por eso han puesto en marcha un servicio gratuito de atención a domicilio. Ya estas están listas para repartir, las podemos ir cargando en el coche. En llevar los alimentos y medicamentos a las personas mayores, dependientes y vulnerables, con dos objetivos fundamentales: que ellos no tengan que salir de su domicilio y que ninguno de ellos quede desabastecido. En Valleseco, Gran Canaria, encontramos el mismo panorama. El 32% de su población tiene edad avanzada. Han activado un servicio de atención a domicilio, pero se han encontrado otro tipo de perfiles. También le damos respuesta a aquellas personas vulnerables que no cuentan con vehículo para trasladarse por diferentes motivos, o aquellas personas, por ejemplo, un caso que tuvimos ayer de una persona monoparental, una madre con sus 3 hijos, que no podía desplazarse con sus 3 hijos al supermercado. En Arucas tienen más de 8.000 mayores. El ayuntamiento presta un servicio de comedor sobre ruedas y teleasistencia. Cubre las necesidades de realizar la compra, de llevárselas a casa, llevarle los medicamentos o tirarles la basura, o algo que ha surgido hoy, que es recargarles el teléfono móvil para que no estén incomunicados. Todos los ayuntamientos piden a esta población de riesgo que si necesitan este tipo de servicio se pongan en contacto con ellos. Asuntos Sociales estudiará todos los casos. Bueno, y cuidado con las redes sociales, ¿eh? Nos están ayudando mucho las redes para estar en contacto, pero también están sirviendo para extender bulos, informaciones falsas que buscan alarmar, que buscan preocupar. Por ejemplo, hablan algunas o tratan de ocupar algunas incluso las web oficiales de organismos públicos. Victorio Pérez, hay instituciones canarias ya afectadas. Sí, les voy a mostrar un ejemplo muy concreto. Probablemente les ha llegado este mensaje vía WhatsApp en las últimas horas. Es este que les muestro ya. Han falsificado a la perfección la cuenta de Twitter de Presidencia del Gobierno de Canarias. Informa de la suspensión definitiva del curso escolar 2019-2020. Esto es mentira. La propia cuenta oficial de Presidencia del Gobierno ha tenido que desmentirlo. El ministro del Interior, en su última comparecencia, ha dicho que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando intensamente para frenar todas estas informaciones falsas, todos estos bulos, pero entre todos también podemos echar una mano, y es no compartiendo todos estos mensajes. Y hay muchos más. Vean más ejemplos. Esta escena de todos aplaudiendo cada día en los balcones y azoteas ha dado lugar a un nuevo bulo en redes sociales. Es este. A muchos les ha llegado por WhatsApp. Asegura que los médicos chinos que fueron a Italia advirtieron del peligro de infectarse de coronavirus por salir al balcón a aplaudir. Pues es mentira. Nunca dijeron eso los médicos. Los expertos aseguran que el riesgo está en espacios cerrados. No hay recomendación sanitaria que impida este gesto solidario.
Algunos bulos confunden con fotos falsas. Estos féretros en Italia no corresponden a la crisis del coronavirus. Son de migrantes africanos que murieron en un naufragio frente a Lampedusa en 2013. Un joven anuncia en Twitter que alguien ha llamado a su abuelo para proponerle una compra a domicilio pagando con tarjeta o en efectivo. Rápidamente el propio supermercado responde que eso no es verdad. Y falsedades como esta, que propone un método para comprobar si tenemos el virus, inhalando profundamente y sosteniendo la respiración durante más de 10 segundos sin toser. Es mentira. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. Recuerden, la mayoría, la inmensa mayoría de ese tipo de fórmulas mágicas o ese tipo de estudios que les vienen y que demuestran nada. Todo es falso. Algunos de esos bulos, en todo caso, siguen circulando por las redes. Por ejemplo, dicen también que han aumentado la delincuencia, en concreto los delitos de violencia de género. La Policía Nacional lo desmiente tajantemente. El confinamiento conlleva menos delincuencia. En los 10 primeros días en los que ha estado vigente el estado de alarma, los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado, al igual que el resto de la delincuencia. Pero siempre hay quien se quiere saltar la norma y quien se quiere saltar esta situación, este confinamiento de estado de alarma. En lo que llevamos de periodo de confinamiento, los cuerpos y fuerzas de seguridad han detenido a 1.057 personas en España. Aquí en Canarias, Eva Trujillo, ¿cuáles son las cifras? Sí, la cifra de detenidos tan solo en estas últimas 24 horas aquí en Canarias por los cuerpos y fuerzas de seguridad superan ya a las 70 personas. La Guardia Civil ha detenido a más de 30 y la Policía Nacional a 39, además de interponer 2.800 sanciones por isla. Vamos a contarle casos. En Tenerife, un hombre de 38 años ha sido detenido por negarse a abandonar una cama de urgencias en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tras ser dado de alta. Los hechos han ocurrido en el Hospital Universitario de Canarias, cuando un paciente, después de ser atendido por un supuesto ataque epiléptico, no quería abandonar las instalaciones del hospital. En Lanzarote también la Policía Nacional tuvo que localizar a un hombre que se dio a la fuga de un centro hospitalario de Arrecife. Fue localizado horas más tarde a 500 metros del mismo. La Policía Nacional lo encontró a escasos metros de este centro hospitalario, por lo que procedieron a extremar las precauciones establecidas por el Ministerio de Sanidad. Finalmente, se confirmó que esta persona estaba ingresado por una infección urinaria. Y en Lanzarote también la Guardia Civil tuvo que detener a un hombre de 51 años por pasear, como están viendo en este vídeo, a una gallina atada a una cuerda. Ha ocurrido en Yaiza. En La Palma, la Guardia Civil ha detenido a un joven que llevaba 19 gramos de cocaína. Procedió a la identificación de dos individuos que se encontraban en la vía pública sin causa justificada. Y tras comprobar que uno de ellos portaba 19 gramos de cocaína y una báscula para el pesaje de este tipo de sustancias, se procedió a su detención. Y en Gran Canaria, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de desobediencia grave. Fue sorprendido 2 veces el mismo día. En una de ellas iba en bicicleta y además portaba 25 gramos de hachís. Observaron a 2 individuos en la vía pública, uno de ellos montado en bicicleta. Al ser preguntado el motivo por el cual no estaban en su domicilio, ambos voluntariamente contestaron que estaban simplemente dando un paseo. Ya otros 2 que además de incumplir el estado de alarma estaban siendo buscados por la justicia también han sido detenidos. En el barrio de Escaleritas, a un hombre de 49 años de edad que resultó además estar reclamado por 2 juzgados de Las Palmas. Una de estas 2 reclamaciones ordenaba su inmediato ingreso en prisión, por lo que fue detenido. 15 personas fueron detenidas en vecindario en Gran Canaria tras protagonizar una multitudinaria pelea. Esas personas están ahora en libertad provisional con cargos. Lo ha decretado el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana debido a que todas las lesiones a simple vista eran leves y los hechos no revestían gravedad suficiente como para decretar su ingreso en prisión. En esta decisión también ha pesado las extraordinarias circunstancias en las que estamos, ya que hacer que los detenidos pasaran un reconocimiento forense implicaba un riesgo que se consideró innecesario para acabar decretando al final la libertad sin fianza.
Miembros del Ejército han participado en el control de esa situación. También están trabajando para habilitar un espacio que acoja a personas sin hogar en Tenerife. Efectivos de la Guardia Civil se encargan de distribuir el material sanitario entre las islas. Se está llevando y prestando mobiliario para un refugio de personal sin hogar en Tenerife. También aquellos guardias civiles del servicio de helicópteros que están asentados en las Islas Canarias, que están llevando a cabo el traslado de material de protección entre las diferentes islas. Desde el inicio de la crisis, el Ejército llevó a cabo un despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en Canarias. Durante estas 2 últimas semanas han realizado reconocimientos de zonas donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus. Ahora los efectivos de la UME se unen también a los del Mando Militar de Canarias. Hoy les han presentado el trabajo que están haciendo a la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. Múltiples labores, Beatriz Rodríguez, para seguir luchando contra el coronavirus. Como bien decías, desde el inicio de esta crisis del coronavirus, la UME se activó en ciudades en las que ya tenía desplegados contingentes como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Desde los primeros días han trabajado especialmente en puntos críticos donde suelen producirse aglomeraciones para reconocerlos por si hubiera que hacer actuaciones de desinfección. Hoy el general de brigada, Fernando Maté, general jefe del Estado Mayor, le ha presentado a la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, los efectivos que están trabajando estos días en el dispositivo desplegado en Santa Cruz de Tenerife. La operación Balmis, llevada a cabo por la Brigada Canarias 16, está formada diariamente por 10 patrullas que cuentan con 2 vehículos y 5 efectivos. Durante las últimas semanas han llevado a cabo labores de desinfección, pero también de control de personas, tareas logísticas y vinculadas a la seguridad. Estamos realizando patrullas de vigilancia, control, asegurarnos de que se cumple el Real Decreto establecido por el Gobierno para el estado de alarma. Asimismo, evitar con nuestra presencia cualquier tipo de acto delictivo que pueda llevar a cabo por la ausencia de personas en las vías públicas. Estamos muy contentos con la población, la verdad que se están ajustando mucho y siempre colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ayudando en lo que podamos. El Ejército es muy valorado y querido yo creo que por toda España, por toda Canarias, especialmente por Santa Cruz de Tenerife. Tienen una vinculación por la capitanía está aquí en esta ciudad y especialmente valorar su capacidad de trabajo en estos momentos de emergencia. Hay pocos cuerpos más capacitados que el Ejército para afrontarlo, en perfecta coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la policía local. En las últimas horas las labores de desinfección han continuado. Estas imágenes son de la calle Ramón y Cajal, en la capital tinerfeña. Según el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cada día se utilizan más de 85.000 litros de desinfectante y 190.000 litros de agua. Y en La Palma, desde hoy, efectivos de la UME trabajan sin descanso también May Navarro para frenar el avance del virus. Así es, imparables en la lucha contra el COVID-19 que seguimos en la isla de La Palma. Durante todo el día de hoy, una treintena de integrantes de la UME han estado trabajando en los 14 municipios de La Palma, realizando labores de desinfección en centros sanitarios y también en residencias de mayores. Divididos entre grupos, han estado trabajando por toda la geografía palmera. Destacar que no solo han trabajado con estos equipos que han traído ellos, los traían ayer por la noche, llegaban desde Tenerife, sino que además durante el día de hoy llegaba un equipo específico para realizar labores de desinfección más profunda. Estarán trabajando durante todo el día de hoy y marcharán mañana. Y de La Palma a La Gomera, porque según los últimos datos confirmados por la Consejería de Sanidad, en esa isla son 3 los casos activos por coronavirus. La isla suma de esta manera 6 casos confirmados en todo este proceso, aunque 3 de ellos ya saben que han recibido el alta. Por su parte, Patricia Clemente, las instituciones siguen trabajando para paliar la propagación del virus. Sí, el Cabildo de La Gomera lleva a cabo desde hoy controles de temperatura a todas las personas que llegan a la isla a través de las conexiones marítimas y aéreas que la conectan con Tenerife. Medidas que se suman además a las que ya se llevan desarrollando desde el pasado martes, como la desinfección de todos los vehículos que llegan a La Gomera a través del puerto de San Sebastián. Dentro todas del protocolo de medidas preventivas que se llevan a cabo para frenar la propagación del COVID-19, a la espera de que la isla cuente con equipos de diagnóstico
diagnósticos rápidos con los que poder realizar test a todas las personas que viajan en las dos compañías que operan entre ambas islas y poder evitar así que llegue nadie a La Gomera portadora de este virus. Además, la institución insular ha comenzado hoy con el reparto de más de 11.000 guantes, más de 1.000 mascarillas junto con gel hidroalcohólico o lejía, al igual que toallitas de alcohol en los centros sociosanitarios de la isla y en los 6 municipios. Junto a las medidas de desinfección de los vehículos, una medida más para frenar la propagación del virus. A todas las personas que lleguen a la isla se le tomará la temperatura. En colaboración con el Cabildo Insular, estamos realizando la toma de temperatura de todos los pasajeros que desembarcan en el muelle de San Sebastián y en el aeropuerto en Alajeró. Estamos detectando que la población pues tiene desconocimiento sobre el uso correcto de la mascarilla y de los guantes, entonces estamos aprovechando esta ocasión para darle, además de la toma de temperatura, darle un folleto informativo. Esta ha sido la última medida puesta en marcha por el Cabildo Insular. El objetivo, frenar la expansión del COVID-19. Porque en este momento, en la isla de La Gomera, todos los contagios vienen del exterior. Por eso ahí hemos de combatirlo. Por esa razón, nosotros insistimos que una de las claves es el aislamiento y el control de la llegada de los ciudadanos que puedan venir contagiados a la isla de La Gomera. Junto a esto, mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico están ya en camino hacia los 6 municipios de la isla y todos los centros sociosanitarios. La prioridad, aislar a La Gomera de cualquier riesgo. En El Hierro el número de positivos se mantiene estable. María Fernández, con personas afectadas. Buenas noticias desde El Hierro. Dentro de la gravedad llevamos 2 días seguidos sin sumar ningún caso positivo, por lo que siguen siendo 3 los afectados por COVID-19 en la isla. Tan solo uno de ellos sigue aquí en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes y otros 2 permanecen en aislamiento en sus propios domicilios. Todos ellos se encuentran estables. Hoy además hemos querido conocer de cerca la campaña que está llevando a cabo Cruz Roja El Hierro para que nadie se quede sin alimentos durante estos días. 60 familias del Hierro se están beneficiando de estas ayudas, aunque se prevé que esta cifra pueda aumentar en las próximas semanas. Se trata principalmente de alimentos no perecederos y productos para bebés como pañales o toallitas. Además, hemos sido testigos del incremento en las medidas de seguridad que se están llevando a cabo en las carreteras de la isla. La Guardia Civil de Tráfico recuerda a los conductores las nuevas medidas que hay que tener en cuenta, porque al parecer hay algunos que aún no se las conocen bien. Son muchas las familias que durante estos días no tienen ingresos o son insuficientes para cubrir necesidades básicas. Cruz Roja El Hierro lleva a cabo una campaña de distribución de alimentos. Solemos llevarle el pack de alimentos a la casa, cumpliendo con todas las medidas de higiene necesarias, y se las dejamos a las personas en su domicilio para que no tengan que salir. En estos momentos, 60 familias serreñas han solicitado esta ayuda, pero la cifra aumenta casi a diario. Todos los días recibimos llamadas donde las personas pues solicitan información o este tipo de ayuda y procuramos tramitarlas con la mayor brevedad posible. Las medidas de seguridad en las carreteras se incrementan. La Guardia Civil de Tráfico ha tenido que recordar a varios conductores las normas que hay que seguir para cumplir con los requisitos de seguridad decretados, como no ir 2 personas en los asientos delanteros de un mismo vehículo. Que delante 2 no. Lo han tenido que repetir muchas veces, pero sin duda la norma fundamental es esta. Te lo recuerdan incluso con letreros luminosos. Evita viajes, quédate en casa. En Lanzarote, es verdad que ayer informábamos de la primera alta hospitalaria en la isla, pero hoy la noticia es mala. Un segundo fallecido con coronavirus. Sara Duarte. Así es, tenemos que lamentar una segunda víctima mortal. Se trata de un varón mayor de 80 años de nacionalidad británica que ha fallecido con coronavirus y otras patologías previas. Esta sin duda es una de las noticias más relevantes del día. La siguiente es el comienzo de reparto de lotes de productos alimenticios para compensar el cierre de los comedores escolares. Los comedores realizan una función social muy importante, ya que atienden a alumnos y alumnas pertenecientes a familias con escasos recursos. La comida les llegará directamente a
al domicilio de los menores sujetos a esta ayuda de cuota cero, ya que el personal voluntario de los centros de arte, cultura y turismo está llevando a cabo el reparto y la elaboración de estos lotes de productos, así además se evitan los desplazamientos. La composición de estos lotes está determinada por la Consejería de Educación, quienes garantizan el cubrimiento de las principales necesidades nutricionales. El importe de esta adquisición supone un total de 80.000 euros que está financiado por el Cabildo y posteriormente por Educación. Hoy comienza el reparto por parte de la institución insular, aunque algunos ayuntamientos llevan días ofreciendo este servicio. Estos alumnos cuota cero, que son aquellos niños cuya comida principal es la de los comedores escolares porque sus familias no tienen recursos económicos, conocíamos que lo iban a pasar mal. ¿Y qué hicimos? Desde el mismo viernes firmamos un contrato con una empresa para que estos niños, más de 300 niños, pudieran comer y tuvieran un catering de comida preparada en sus casas. Y en medio de esta situación siguen llegando pateras a las islas. Esta madrugada llegó a la costa majorera una con 34 personas a bordo, 20 hombres y 11 mujeres, entre ellos 3 menores. La embarcación fue trasladada por salvamento marítimo hasta el muelle de Puerto del Rosario, donde fueron atendidos por Cruz Roja. No ha sido necesario su traslado a ningún centro de salud. Con esta patera ya son más de 450 los inmigrantes que han llegado a las costas majoreras en lo que va de año. Y el Gobierno de Canarias pone en marcha desde hoy la campaña El agua es vida, cuídala, para sensibilizar a la población de que haga un uso responsable del agua, más ahora en esta situación en la que estamos confinados. A través de contenidos audiovisuales como este, se pretende informar y concienciar de la necesidad de adoptar pequeños gestos en nuestra rutina que supongan un ahorro importante de agua y ayude a la delicada situación hídrica que vivimos actualmente en Canarias ante la falta de lluvias. Campaña que además coincide con el Día Mundial del Agua. Nuestra sangre es agua, como en la tierra en que vivimos. Entonces, ¿por qué no actuamos para cuidarla y preservarla limpia? ¿Y si actuamos? Tomemos hábitos diarios amando el agua. Y como les hemos contado, son muchos los alojamientos turísticos que no van a abrir durante un tiempo. Esta es la imagen que algunos trabajadores han podido grabar hoy. Por ejemplo, esto es el Catalonia Punta del Rey, con la piscina completamente vacía, salas, pasillos, también mostrando la misma imagen. Algunas verán con el mobiliario protegido. Bueno, así van a permanecer hasta que puedan regresar los huéspedes y estos establecimientos puedan hacer de nuevo su labor. Y la cultura también se está resintiendo por esta crisis del coronavirus. En Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento va a ampliar el cupo de producciones locales participantes en el Temudas, el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. El presupuesto destinado a producciones canarias pasa de 90.000 euros a 150.000. También va a abonar los actos culturales suspendidos y agilizará la tramitación de las subvenciones a entidades culturales. El aumento de un 50% de las actuaciones locales en el Festival del Temudas, o adelantar programación y contratar de manera anticipada a aquellos colectivos de aquí a final de año para que puedan tener liquidez y poder seguir subsistiendo. Y en medio de esta crisis, héroes anónimos que tienden la mano a los más necesitados. Por ejemplo, un joven portuense que se dedica a ayudar a sus vecinos mayores. Les hace la compra, les va a buscar los medicamentos. En Puerto de la Cruz, en Tenerife, ya todo el mundo conoce a Aday Amorín. Nos lo cuenta Lidia Rodríguez. Sí, nos encontramos numerosas iniciativas solidarias repartidas por todos los rincones de Canarias. Hoy nos acercamos hasta el caso de un joven portuense que lleva prácticamente desde que comenzó la situación de alarma ayudando a sus vecinos y a la gente mayor en general de su barrio. Aday Amorín se acerca hasta las casas de las personas que lo necesitan, les hace la compra e incluso acude a la farmacia si necesitan algún tipo de medicamentos. Nosotros hemos hablado con él y nos ha comentado que no tiene precio poder ayudar a tanta gente necesitada en un momento como este. Aday Amorín es un vecino del Puerto de la Cruz, vinculado al sector del socorrismo y el rescate. Desde que empezó el estado de alarma no ha parado de ayudar a sus vecinos. Todo comenzó por los que tenía más cerca, pero ahora le solicitan desde varios puntos del Valle de la Orotava. Hoy le he dejado un montón de guantes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, al CNP,
A los militares pobres que están ahí también, compañeros ahí, les he dejado un par de mascarillas, he dejado guantes a un montón de gente, mascarillas que me han pedido. Y ahora he hecho unos par de domicilios a llevarle compras a la gente, a las farmacias y demás. Hace la compra, les va a la farmacia o incluso hace gestiones ineludibles. Se trata de colectivos de alto riesgo, mayores o con movilidad reducida. Se ofreció a través de las redes sociales y asegura que no tiene precio poder brindar su ayuda. Esto de llegar al ciudadano y ayudarle y verle las caras, tío, de satisfacción y de alegría, es que no tiene precio, tío. Uno de tantos héroes anónimos que han surgido en medio de esta crisis sanitaria. Y vean las imágenes que ha compartido la Guardia Civil, imágenes grabadas con un dron por los agentes del Grupo Especial de Intervención en Montaña. La unidad está estos días velando porque se cumpla con las restricciones establecidas con el estado de alarma y evitar que algunos quieran subir al Teide. Bueno, y esta es la imagen que nos ofrece. Ahí pueden ver la nieve caída en los últimos días en el Parque Nacional, con el recuerdo de que no se puede subir bajo ninguna circunstancia. Evidentemente no se puede salir de casa, mucho menos trasladarnos hasta el Parque Nacional. Como no se puede subir, nosotros le mostramos, al menos en la pantalla, la imagen con la que ha amanecido hoy el Teide, grabadas desde el Valle de la Orotava, que se puede contemplar desde las ventanas de muchos de los que se encuentran en casa. Todavía la nieve caída en estos días todavía está refrescando bastante la noche en esta primavera en la que por fin, fíjense lo que son las cosas, llegó el invierno. Imágenes desde el observatorio de Izaña, el amanecer que pueden disfrutar los técnicos de operaciones telescópicas en este observatorio. Cuando salen por la mañana pues se encuentran con un paisaje como este que han querido mostrarnos para acercarnos un poco hasta allí. Esta semana tenemos temperaturas más frías, viento, incluso nieve. Hemos querido conocer cómo influye en el comportamiento de la epidemia un tiempo como el que tenemos ahora. Aunque no está perfectamente definido el papel de los elementos climáticos con respecto al coronavirus, hay algunos indicadores indirectos que nos pueden orientar. Veamos qué ocurre cuando hace más frío. La mayoría de los microorganismos pertenecientes a la familia de los coronavirus suelen estar realmente a gusto, se suelen reproducir, se encuentran con potencia en temperaturas bajas. Estos días lloverá. ¿Cómo influye la lluvia? En la lluvia, la humedad como factor que contribuye a crear las condiciones adecuadas para el funcionamiento de estos microorganismos. Lo positivo es que con el aislamiento estamos en lugares cerrados y esto hace que estemos menos expuestos. Además, no utilizamos el aire acondicionado, por lo que evitamos la expansión aérea. Pero fuera de nuestras casas entra en juego el factor viento. Esto puede tener una doble vertiente a la hora de analizar su impacto que puede tener sobre el problema. Por un lado, puede contribuir a expandir el problema, pero también puede contribuir a diluirlo. Por lo tanto, el viento ayuda a que el virus no esté tan concentrado y puede favorecer a que el nivel de contagio sea menor. Al aumentar las temperaturas, sí es cierto que para otros microorganismos, la familia de los coronavirus, resultan desactivadas a temperaturas altas. También hay que tener en cuenta que la radiación ultravioleta del sol, los rayos ultravioleta pueden desactivar también al COVID-19. Los expertos advierten que independientemente de las condiciones climáticas de esta semana, los casos van a seguir subiendo. Se nos van a escenificar los casos que se infectaron antes de la toma de medidas drásticas derivadas de la declaración del estado de alerta. Luego, eso tenemos que ser conscientes, van a seguir subiendo. Por lo tanto, si cumplimos con el aislamiento, no se deberían afectar esas personas si hacen caso de la única vacuna que en estos momentos tenemos para enfrentarnos al COVID-19, que es quedarse en casa. Por tanto, el riesgo de infección unido a las condiciones climáticas irá en función de lo rigurosos que seamos con el cumplimiento del aislamiento. Esta noche una nueva edición del programa semanal Fuera de Plano que abordará la crisis del coronavirus. Como cada jueves, a partir de las 9:30 de la noche, justo después del TN2, esta semana se incorpora en la presentación el periodista Miguel Ángel Dasguani. Nos lo cuenta él mismo. Esta semana me incorporo
al equipo de Fuera de Plano, ese equipo que todas las semanas, los jueves a las 9:30 de la noche, después del Telenoticias 2, analiza los temas más importantes que marcan la actualidad, no solo en Canarias, sino en el resto del mundo. Una actualidad que pasa estos días por esa epidemia, esa pandemia que es el coronavirus. Vamos a analizarlo desde todos los puntos de vista, lo vamos a hablar desde el punto de vista sanitario, por supuesto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, para que ustedes tengan todas las perspectivas. En 30 segundos les contamos los deportes.